A continuación, proseguiremos la jornada con la keynote titulada Introducción al panorama energético, de la mano de don Javier García Breva, reconocido experto en el sector energético. Don Javier García, experto en políticas energéticas, al que avalan muchos años de experiencia, ha sido director general del IDAE, se ha convertido en un activador del mercado, colaborando con diferentes foros y entidades como asociaciones empresariales, agencias regionales y locales de energía, centros de investigación y universidades e instituciones europeas. Ha formado parte de la Junta Directiva de APA y presidido la Fundación Renovables. En la actualidad es presidente de N2E, Coalición Empresarial para un Nuevo Modelo de Negocio Energético, y desarrolla su actividad profesional como experto en políticas energéticas desde la oficina de Javier García Breva, promoviendo un nuevo concepto del uso racional de la energía y asesorando en los campos de energía en edificación, seguridad jurídica en renovables y proyectos integrales de eficiencia energética. Muchas gracias. Yo, en principio, lo primero que quería es agradecer y felicitar a Expoenergia por hacer estos 3 días de encuentro para hablar de energías renovables y de eficiencia energética. Yo os diría que esto no es ya muy posible en otros muchos sitios de España. Y consciente del esfuerzo que significa, yo creo que Vicente, Fernando López, Fernando Doncel, que estará por ahí, pues quiero agradeceros que hayáis tenido la amabilidad de invitarme a inaugurar a dar la primera charla introductoria de estas jornadas. Y porque yo pienso que la única razón de que esté yo aquí es simplemente porque las personas que lo habéis decidido, pues sabéis que yo me creo esto y yo también estoy convencido de que todos vosotros os creéis esto. Y yo creo que la única manera de avanzar, y me ha encantado escuchar a Carolina, la directora general, porque yo creo que tener un gobierno regional que está en esa sintonía en estos momentos requiere bastante valor. Y tengo que deciros que no es el único caso que me he encontrado. En Murcia he visto cosas parecidas y en otras administraciones autonómicas he visto cosas parecidas. Y yo creo que es que esta reforma energética, pues yo os lo digo claramente, es la reforma más recentralizadora que se está haciendo en España en los últimos años. Seguramente la más recentralizadora, y sin embargo se dice pocas veces, pero lo que ha dicho Carolina, el discurso, lo deja bastante de manifiesto. Y yo creo que es la iniciativa empresarial, la iniciativa privada, la que tiene que resolver, digamos, o dar salida a este pequeño entuerto que la reforma está creando en el cambio de modelo energético necesario en estos momentos, por muchas cosas que les voy a contar. Bien, la oficina de Javier García Breva es una página web que podéis utilizar cuando queráis, descargaros, etcétera. Yo todo lo que voy a contar está ahí escrito de alguna u otra manera y quiero empezar por esto definiendo qué es este proyecto, pues es un proyecto muy personal mío, pero que nace de la necesidad de desarrollar una visión estratégica de la energía y a medida que se avanza en una reflexión estratégica de la energía, identificar los nichos de negocio y los modelos de negocio energético que están apareciendo con las directivas europeas fundamentalmente, las directivas de eficiencia energética de edificios, la directiva de energías renovables y la directiva de eficiencia energética. Y fundamentalmente cuando yo llego a esa conclusión de que es fundamental, algo que no suele aparecer en muchos medios o en la mayoría de los medios, ese planteamiento estratégico de lo que significa la energía, realmente la razón o la causa de llegar a esta conclusión es que la energía es lo que está transformando el mundo, lo que transformó el mundo en el siglo XIX, en el siglo XX y está transformando el siglo XXI, sobre todo las nuevas tecnologías de generación.
y que nos están llevando a un predominio cada vez mayor en el mundo, a una tendencia global de un predominio de la generación descentralizada y distribuida sobre el modelo convencional o tradicional de generación centralizada y vertical. Yo creo que en este momento no exagero nada y si digo que la energía es lo que va a condicionar el crecimiento económico del futuro. Y la autosuficiencia energética, que puede ser también la independencia energética que habéis puesto en vuestro lema, la autosuficiencia energética va también a ser la clave del crecimiento futuro en todo el mundo. Y cuando hablo de autosuficiencia energética, es la autosuficiencia energética del consumidor, del edificio, de la ciudad y del país. Y este es un concepto que realmente nos obliga a cambiar por completo el modelo energético convencional, que está basado en la oferta, cómo damos de comer a unas infraestructuras energéticas carísimas y verticales que dan una oferta que hay que consumir, y pasar a un modelo basado en la demanda. La demanda es las necesidades del consumidor. Y yo creo que en la crisis económica española pues deberíamos de aprender de los errores. Y yo creo que uno de los errores fundamentales de la reforma energética es que no está siendo una reforma que abra paso a cambios estructurales de nuestro modelo energético, sino que es una reforma fundamentalmente recaudatoria. Es una reforma que lo que intenta, en primer lugar, es garantizar los ingresos que sostengan económicamente el sistema. Todas las medidas suelen ser, pues bueno, pues cómo garantizar, sobre todo a través de los peajes, que los costes del sistema están convenientemente financiados. Y el error es que al no hacer cambios estructurales, a medida que pasa el tiempo, pues se ve que hay errores fundamentalmente en el análisis de la demanda energética y de la dependencia energética. Yo voy a dar unos datos que son la última liquidación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues viene a decir que hay un déficit en la tarifa eléctrica de 1.112 millones de euros y en la información de la CNMC lo que dice que el origen o la causa es el descenso continuado de la demanda energética. Y entonces hay datos significativos. La demanda en consumo en baja tensión, es decir, con potencia contratada inferior a 10 kilovatios, la reducción de la demanda ha disminuido entre un 2,7% y un 6,4%, cuando la previsión para este año era que la demanda en baja tensión iba a crecer un 0,5%. Pero hay un dato más significativo y es que la potencia contratada en media tensión, es decir, la potencia contratada por las pymes, ha bajado un 6,9%, cuando la previsión para todo el año era que iba a subir un 6,6%. Es decir, la potencia contratada en media tensión, pues hay un gap de nada más y nada menos que 13 puntos porcentuales. La conclusión de esto es que los ingresos por peajes han descendido un 5,8%. De ahí que salga el déficit tarifario que dice la CNMC. Es decir, está bajando la demanda. Al bajar la demanda, está bajando los ingresos por peajes y, claro, los ingresos por peajes es fundamental porque los peajes financian el 75% de los costes del sistema. Al bajar el consumo de energía y al bajar la potencia contratada, evidentemente los ingresos del sistema se resienten. Pero hay un dato más importante que es la bajada de la demanda del gas. La demanda de gas, estos son datos de Enagas, en el mes de octubre ha bajado un 8,6%. En todo el año 2014 ha bajado un 9%, cuando ya en el año 2013 el gas está bajando desde el año 2007, la demanda de gas. Pero la demanda de gas para generación en el mes de octubre ha bajado un 13,3%. Y la dependencia del gas de Argelia ha subido hasta un 56%, cuando antes de la crisis la dependencia del gas de Argelia no llegaba apenas al 40%. Lo cual es una contradicción, es decir, cómo bajando el consumo de gas se aumentan las importaciones de gas, lo cual nos lleva a que el análisis también de la dependencia energética tampoco, digamos que está ausente de la reforma energética. Hay un Real Decreto Ley que yo les cito porque es muy interesante leerse los preámbulos de las leyes y sobre todo de los Reales Decretos Leyes. Y el Real Decreto Ley 8/2014
del mes de julio, luego ha dado lugar a la Ley 18/2014, es un lío, pero ustedes vayan al BOE y lean el Real Decreto Ley 8/2014 del mes de julio pasado, y en su preámbulo analiza también, bueno, pues cómo está bajando la demanda del gas. El gas que se consume en España ahora es el mismo que se consumía en el año 2004, y dice el preámbulo de la ley, no lo digo yo, que no se va a recuperar la demanda de gas que teníamos antes de la crisis hasta el año 2020. Es decir, vamos a seguir teniendo una demanda de gas a la baja. Y dice este Real Decreto Ley que califica esta bajada del consumo de gas como un fenómeno estructural. Es decir, que no se puede achacar el descenso del consumo enteramente a la crisis económica, sino que hay un fenómeno estructural. Evidentemente, esto lo que quiere decir es que la demanda eléctrica y la demanda de gas, aunque superemos la crisis y la economía vuelva a crecer, jamás llegaremos a tener unos crecimientos de la demanda energética por encima del crecimiento del PIB, que era digamos, la cultura energética de nuestro país antes de la crisis. Con lo cual, muchas cosas ya no van a ser exactamente iguales, y fundamentalmente es porque de la crisis está emergiendo un nuevo perfil de consumidor. Consumidor más exigente y un consumidor que evidentemente ya siempre decíamos hace 10 años que nadie sabía lo que pagaba de recibo de la luz o de gas. Ahora yo creo que todo el mundo sabe lo que le cuesta el consumo energético en su empresa, en su edificio, en su vivienda, en su hogar. Y yo creo que está emergiendo un nuevo perfil de consumidor, y eso hace que el modelo energético o el modelo de negocio energético empiece a orientarse hacia la demanda, es decir, hacia las necesidades del consumidor, y que la gestión de la demanda sea realmente la parte fundamental de la política energética, justamente la que la reforma energética ha apartado de todas las medidas energéticas, pues prácticamente pasan por alto el tema de la dependencia energética. Parece que a nadie le interesa esta elevada dependencia energética que tenemos, de importaciones de gas y de petróleo fundamentalmente, y oficialmente la eficiencia energética ha desaparecido también de las prioridades del país. Bien, voy a hacer una referencia muy breve a qué está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias del mundo, muy breve porque ya hace un mes aquí lo expliqué y no me voy a entretener mucho con ello, pero la Agencia Internacional de la Energía, en su documento de perspectivas tecnológicas de este año, del año 2014, lo que prevé es que para el año 2050 se produzca un incremento de la electrificación en todo el mundo. Es decir, la electricidad va a ser la fuente de energía fundamental, y esto va a hacer que se invierta la cuota, digamos, de generación eléctrica tal y como hoy está establecida. Es decir, si en este momento en el mundo, un 60% de la generación es de origen fósil y un 20% es de origen renovable, en las próximas décadas, hasta el año 2050, se van a invertir los términos. Para el año 2050 se prevé que un 60% de la generación sea de origen renovable y un 20% de origen fósil. El más reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía del mes pasado ya decía que para el año 2040 prevé que más del 37% de toda la generación eléctrica mundial sea de origen renovable. Es decir, que la agencia se insiste un poco en esta tendencia. Dice más cosas, pero no me voy a entretener más. Bloomberg, que no es una empresa asociada que se pueda asociar a las renovables, en su análisis sobre el año 2030 ya prevé que el 70% de toda la nueva potencia instalada será renovable. Y la inversión en energías renovables en todo el mundo va a crecer un 230% de aquí al año 2030. Y la inversión en ese año en renovables en todo el mundo serán más de 480.000 millones de euros. Y fundamentalmente lo achaca a la reducción de un 50% en los costes de la fotovoltaica. Y ya anuncia que, pues que la generación con gas y carbón en todo el mundo pasará del 67%, dice Bloomberg, al 45% prácticamente de aquí al año 2030. La banca suiza, la UBS, aconseja a sus clientes invertir en energías renovables por ser ya más baratas que el gas, el carbón y la energía nuclear, y porque en el futuro se va a basar en el autoconsumo o en la generación descentralizada. PricewaterhouseCoopers, otra
otra consultora muy importante, el año pasado, el año 2013, a finales de 2013, hizo una encuesta a 500 y pico directivos de empresas energéticas de todo el mundo, y la primera conclusión es que para el año 2030 el 20% de toda la generación mundial sería de origen descentralizado, es decir, a través del autoconsumo. Y, bueno, tengo más informes y tal, pero lo que os quiero decir es que seguramente en un concepto que mi amigo Valeriano Ruiz, que está por aquí, me enseñó, y yo siempre hablo de un concepto que es el concepto de la transición energética. Pues bien, cuando esta transición energética que ya ha empezado en todo el mundo se vaya desarrollando y nos llegue a nosotros, porque nos va a llegar inexorablemente, el triunfador va a ser la generación descentralizada. Y yo creo que en el caso de España, la salida de nuestra crisis económica va a depender mucho de la importancia que se le dé en la economía, en la empresa, a estos nuevos modelos de negocio energético asociados al desarrollo de la generación descentralizada, es decir, las renovables y la eficiencia energética. Bien, la hoja de ruta para esta transición, que como he definido, en nuestro caso, en nuestro ámbito europeo, está perfectamente definida. No hay que inventarse programas, ni planes, ni historias. Esta, digamos, ruta hacia la energía descentralizada está perfectamente definida y escrita en las 3 directivas europeas de renovables, de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética. Yo creo que uno de los documentos que yo he colgado ayer lunes en mi página web, pues se titula "El autoconsumo es el hilo conductor de las directivas europeas". Y esto a alguien le puede sorprender, pero realmente cuando uno se lee las directivas europeas te das cuenta. Yo les voy a relatar simplemente varios artículos. El artículo 13 y 16 de la Directiva de Energías Renovables lo que viene a decir es que cuando se apliquen tarifas o tasas a las energías renovables, estas tarifas o tasas que se apliquen a las energías renovables tienen que tener en cuenta los beneficios que aportan a la red y al sistema. No me voy a explicarles porque ustedes saben de qué estoy hablando y luego habrá más ponentes que lo pueden explicar mejor que yo, pero el autoconsumo y las energías renovables producen beneficios al sistema, ahorro de costes, ahorro de inversiones, etcétera, ahorro de importaciones energéticas, ahorro de emisiones de CO2, todo eso tiene un valor económico y lo que dice la Directiva Europea de Renovables es que cuando se apliquen tarifas, tasas a las renovables, tienen que tener en cuenta, es decir, hay que hacer una contabilidad de las externalidades positivas de las renovables. Este es un reconocimiento expreso de los beneficios de las renovables que están señalados en estos artículos de la Directiva de Energías Renovables. Es del año 2009. Yo no he visto en la legislación española ningún artículo parecido o que reconozca en un texto legal los beneficios que aportan las renovables al sistema y a la red y que eso se tenga que tener en cuenta a la hora de poner o adjudicar la retribución que corresponde a las energías renovables o las tasas, etcétera. Esto viene muy bien al autoconsumo, por ejemplo. La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, en su artículo 2, define el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. Y lo define con estas palabras. Es el edificio que, después de haber hecho inversiones en la envolvente, etcétera, consume poca energía. Y la poca energía que necesita la genera in situ con renovables. Esta es la definición de edificio de consumo de energía casi nulo en la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, en el artículo 2, que coincide con el autoconsumo. Es decir, es un edificio que consume poca energía y la poca energía la genera in situ. Tampoco este concepto está traspuesto al ordenamiento jurídico nacional. Y la Directiva de Eficiencia Energética tiene un artículo preciso que es el 9, que establece y define el concepto de contador. El contador es el que realmente es la madre aquí del cordero y de la reforma. Es decir, mientras el dueño del contador sea la compañía distribuidora o la que pone el contador, es decir, mientras yo no tenga la llave de mi contador, yo no la tengo. En mi casa el contador está en un armario cerrado con llave, la llave la tiene el administrador y el de la eléctrica, y está en un bajo del portal, y ahí están todos los contadores, y yo nunca he visto mi contador. A mí me lo han cambiado hace un mes o 2 meses y yo no he visto el contador. Yo no puedo tocar el contador ni verlo. Y entonces el artículo 9 de la Directiva de Eficiencia Energética define que el contador tiene que ser un contador accesible al consumidor,
Incluso habla de autolectura, es decir, que yo pueda leerme mi propio contador. Y dice una cosa importante, el contador tiene que contabilizar tanto la energía que yo cojo de la red como la energía que yo vierto a la red. Es decir, tiene que contabilizar el balance neto. Está definiendo también el autoconsumo. Estos son conceptos que están en el artículo 9 de la Directiva de Eficiencia Energética. Como veis, el hilo conductor de estas tres directivas al final nos lleva al mismo sitio, que es llamarlo como queráis, el autoconsumo, la generación descentralizada y, sobre todo, un concepto de generación distribuida que a mí me parece fundamental, y es a dónde vamos, a dónde va el mundo, y es a que cada centro de consumo sea a la vez un centro de generación. Y todo esto abre infinidad de posibilidades de nuevos modelos de negocio. Es decir, yo aquí no me voy a... En el programa se van a hablar de casi todos, pero la Directiva de Eficiencia Energética habla de las redes, los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración. A mí hace muchos años me dijeron que esto en España era imposible. Yo les digo que no solamente es posible, sino que es una gran oportunidad de cambiar nuestras ciudades. La movilidad sostenible. Ya he dicho el autoconsumo, los edificios de consumo de energía casi nulo, todo lo que se refiere a la gestión de la demanda, tanto las empresas de servicios energéticos. Hay un tema fundamental que está cambiando el chip en inmobiliarias, en el sector de la construcción, en todo el concepto de edificio, que es la calificación energética de edificios. Aquí ha habido una ley buena, yo sinceramente os digo que este Gobierno ha hecho una ley buena, que es la Ley 8/2013, que es la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Y aquí sí que hay un concepto de certificación energética de edificios que merece la pena que los ayuntamientos transpongan a sus ordenanzas municipales de edificación. Porque es una ley que muchas comunidades autónomas no quieren, porque es una ley que invade competencias, pero eso no ha impedido que muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos hayan trasladado a sus decretos y a sus ordenanzas municipales conceptos e ideas de esta ley que empieza a transponer algunos conceptos de la Directiva de Eficiencia Energética que os he dicho. Hay más, todo lo que se refiere a materiales eficientes de construcción, todo lo que se refiere al aislamiento de los edificios, a la iluminación, a los sistemas inteligentes. Es muy importante definir la eficiencia energética como la medición de los ahorros de energía antes y después de haber hecho las actuaciones de eficiencia energética. Y esto es muy importante de cara a los fondos estructurales, que luego os explicaré. Con lo cual, estamos definiendo un ámbito de nuevos modelos de negocio energético que en el modelo convencional energético estaban absolutamente ocultos. Es decir, nuestra compañía energética, cuando nos llama a la puerta, desgraciadamente en estos días está ocurriendo con mucha frecuencia, nos llaman para pedirnos el recibo de la luz, para intentar cambiarnos subrepticiamente de suministrador, y siempre con argumentos totalmente, no voy a decir engañosos, pero sí engañosos. Y yo creo que lo que requiere el consumidor ahora mismo, lo que necesita el consumidor es que cuando le llamen a la puerta le ofrezcan servicios energéticos, le ofrezcan instrumentos o medios para poder reducir su factura energética. Y en esta parte termino con un principio fundamental de la política energética europea, aunque ahora yo no sé la nueva comisión qué derroteros va a tomar, pero este no es un tema del que quiero hablaros, pero sí que en la estrategia que aprueba la Unión Europea, la Estrategia de Europa 2020, en el documento sobre energía segura, sostenible y competitiva, establece cuál debe de ser el liderazgo tecnológico de la Unión Europea frente a Estados Unidos o frente a otros países del mundo. Y el liderazgo tecnológico energético de Europa se establece en dos inversiones que van a ser fundamentales. El almacenamiento energético en los 3 niveles de tensión, el almacenamiento energético no solamente en alta tensión, sino en media y en baja tensión. Esto afecta fundamentalmente a las políticas municipales. Y el almacenamiento energético para integrar energías renovables masivamente. Lo dice así el documento europeo, integrar renovables masivamente. Y dotar y proveer a las ciudades de soluciones para ahorrar energía también masivamente. Estas son las condiciones de competitividad que la política energética europea está diseñando. Bien, ya os he hablado de la Directiva de Eficiencia Energética. Me gustaría contaros más cosas, porque esta directiva también, esto tiene que ver con la reforma energética, lo que establece en sus artículos 15, 18 y 19 es que teóricamente obliga a los gobiernos a suprimir cualquier incentivo que favorezca el mayor consumo.
Y esto tiene mucho que ver, pues, por ejemplo, con las órdenes de tarifas de la reforma eléctrica de estos últimos años, donde se ha elevado el término fijo de potencia, que prácticamente es digamos, un incentivo al mayor consumo. Es decir, a mí ahorrar energía no me supone ningún beneficio porque el término fijo de potencia se come ese ahorro. Es decir, yo consuma lo que consuma, voy a pagar lo mismo por el término fijo de potencia. Entonces, yo personalmente, a lo mejor estoy equivocado, aquí habrá un jurista que me dirá, estás equivocado, Javier, pero yo entiendo que eso, de alguna manera, es un incentivo al consumo y un desincentivo al ahorro. Bien, según los artículos 15, 18 y 19 de la Directiva de Eficiencia Energética, eso no es correcto. Y yo diría que la reforma energética está incumpliendo flagrantemente la Directiva de Eficiencia Energética. Porque de lo que trata la Directiva de Eficiencia Energética a través de estos artículos es de enviar señales al mercado que creen incentivos y capacidades a los Estados miembros para desarrollar todas las tecnologías de eficiencia energética. ¿Cómo se ha llevado esto a cabo? ¿Cómo se ha desarrollado esto en España? Yo voy a poner dos ejemplos que me vais a entender enseguida, que además no merecen mucho espacio de tiempo. El Gobierno ha aprobado un plan nacional este año, un plan nacional de acción de eficiencia energética que mandó a Bruselas en el mes de junio en cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética. Y este plan de acción de eficiencia energética pues, parte de una tesis que es sorprendente. Sabéis que este Gobierno votó en contra de la Directiva de Eficiencia Energética en octubre del 2012. Con un argumento que luego ha llevado ya escrito también en este Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética que manda a Bruselas. Y más o menos el argumento es que España en el año 2012, es decir, hace 2 años, ya cumplió o alcanzó el objetivo que nos ha marcado Europa para el año 2020. Entonces, como llevamos 8 años de adelanto en los objetivos de eficiencia energética, cualquier objetivo adicional de eficiencia energética supone una penalización para la economía española y un obstáculo para la recuperación económica. Os lo estoy diciendo textualmente. Es decir, leeros el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética y veréis que esa es la tesis. Entonces, claro, se supone que no hay ningún interés en la eficiencia energética. Evidentemente, al ver los datos de la CNMC, podéis comprender que autoconsumo y eficiencia energética es menos facturación al consumidor final. Con lo cual, estos datos con eficiencia energética serían aún peores. Y esto es el entramado que esconde la reforma energética, que yo no voy a desentrañar, pero que es muy complicado. Pero el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética parte de la base que España no necesita eficiencia energética. Claro, llega a esta conclusión porque el único indicador que se utiliza en este plan para medir la intensidad energética es el PIB. Como desgraciadamente el PIB en España pues, lleva bajando desde el año 2008, ha bajado más de un 7%, pues lógicamente al bajar el PIB hemos mejorado nuestra intensidad energética. Es decir, consumimos menos energía por culpa de la crisis. Y esto se invierte en este Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética y dice, bueno, pues como hemos mejorado nuestra intensidad energética, hemos cumplido ya los objetivos del 2020, con lo cual no necesitamos implementar políticas adicionales de eficiencia energética. Hay otro documento que es la estrategia de rehabilitación, la estrategia a largo plazo de rehabilitación del parque de edificios, que se presentó también en el mes de julio a Bruselas. Y claro, aquí pasa algo parecido, pero en otros términos. Es un documento donde hace un análisis, un diagnóstico del parque de edificios. Tenemos un parque que realmente, pues, los datos de la certificación, de las certificaciones energéticas de edificios que se han registrado en las comunidades autónomas, pues hay una página web del IDAE que con los datos del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Industria, pues más o menos viene a decir que aproximadamente entre el 95 y 99% de los edificios certificados están todos por debajo de la letra C. Es decir, yo diría en positivo, más del 99%, el 99%, no exagero nada, el 99% de nuestro parque de edificios necesita actuaciones de eficiencia energética.
Esto es algo que, bueno, se puede... Yo quiero hacer la interpretación positiva. La negativa es, joder, qué mal lo hemos hecho, que hemos hecho un parque totalmente ineficiente o derrochador de energía. La interpretación positiva es que tenemos una oportunidad de que en el sector de la edificación tenemos un potencial de ahorro de energía que da lugar a todos estos nichos de negocio de los que he hablado anteriormente. Con lo cual, es algo que cualquier gobierno estaría interesado, y de hecho Alemania, Dinamarca, Francia, el Reino Unido, en el sector de la eficiencia energética de edificios están movilizando recursos, iniciativas, porque es un nicho de creación de empleo absolutamente enorme, enorme. Y aquí la estrategia que manda el Gobierno de Bruselas, pues fundamentalmente, después de hacer un buen análisis y un buen diagnóstico del parque de edificios, cuando llega a establecer los menús de actuaciones, al final se resumen en dos frases. En los entornos urbanos, introducir gas natural, y en los entornos rurales, biomasa. Y ya la coletilla es que el secretario de Estado de Medio Ambiente, hace poco, no sé si fue en CONAMA o anteriormente, pues dice que el Gobierno va a subvencionar los coches con gas. Y el otro día venía un anuncio precioso de la SEAT, que ya está fabricando coches con gas. Entonces, al final, la conclusión que llega es, hombre, bajando el consumo de gas importamos más gas, y las medidas de eficiencia energética lo que están intentando es que consumamos más gas. Evidentemente, con el gas este país tiene un problema gravísimo. Y un problema que el mismo Gobierno, en ese preámbulo del Real Decreto Ley 8/2014, define como estructural. Es decir, que no se va a solucionar subiendo la luz o subiendo los peajes o incrementando el consumo de gas. No se va a solucionar. Porque, desgraciadamente, yo no sé por qué, esto es un misterio, pero las importaciones de gas de Argelia siguen incrementándose. Y esto nos llevaría a hablar de otras historias, pero no voy a entrar porque ya no tengo tiempo. Quería terminar hablando de financiación, ¿no? La financiación de la eficiencia energética. Cuando hablo de eficiencia energética, entender que estoy hablando también de renovables. Pues yo entiendo que la eficiencia energética está muy ligada a esos conceptos de las directivas europeas de autoconsumo, de generación descentralizada. Para mí, eficiencia energética y renovables van unidos. Bien, ha hablado la directora general de los fondos estructurales del FEDER. Yo voy a hablar del FEDER, pero quiero hablar antes de un instrumento que todos deberíamos de presionar, yo creo que las comunidades autónomas deben de hacerlo, que es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética y según los artículos 7, 20 y 17 de esa directiva, en el Real Decreto Ley 8/2014 se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética, según la directiva, tiene que estar soportado por 3 recursos. Los fondos europeos, acuerdos de colaboración con la banca privada para diseñar productos o servicios financieros que puedan financiar las inversiones en eficiencia energética, y luego el 1,5% del ahorro en la facturación a los clientes finales por todas las empresas que venden energía, eléctricas, gasistas y petroleras. En ese Real Decreto hay un anexo donde más o menos dice lo que tienen que aportar todas estas compañías. Me parece que llega a 100 y pico millones de euros. Los fondos estructurales, ahora os diré lo que hay. Y yo creo que, yo no sé cuándo este fondo va a estar operativo, pero sí que sería fundamental para las comunidades autónomas, para los inversores, para los que tengáis proyectos de eficiencia energética o renovables, contar con un Fondo Nacional de Eficiencia Energética potente. Yo creo que la creación solamente habla de una dotación con fondos estructurales, con el FEDER, pero yo creo que se olvida de que tiene que haber esta aportación de las compañías que venden energía y tiene que haber un esfuerzo más importante de las entidades financieras, porque los fondos estructurales del periodo 2014-2020 van a ser cada vez menos orientados hacia las subvenciones directas y más orientados hacia el apoyo a la financiación de los proyectos. Yo creo que esto me habéis entendido. Menos subvenciones directas y más apoyo a través de puntos de interés, de mejorar las condiciones de financiación y más apoyo a la financiación de proyectos. Y Carolina ha hablado de datos. Yo tengo aquí el acuerdo de asociación. Yo creo que lo debíais de leer también. El acuerdo de asociación de España y Bruselas para la aplicación de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 es muy interesante porque yo quiero señalar solamente 3 ideas que tengo
tengo aquí apuntadas. Viene a decir ese acuerdo de asociación que una de las prioridades de los fondos, de todos los fondos estructurales, no solo del FEDER, del Fondo Social Europeo, del FEOGA, del FEDEAR, tiene que ser la eficiencia energética en edificios y empresas, para conseguir un ahorro del 20% de energía primaria en el año 2020. Es decir, una de las prioridades de todos los fondos estructurales es la eficiencia energética en edificios y en empresas. Os lo digo porque esto seguramente que en el plan Juncker creo, y si no lo hacen sería un error manifiesto, creo que van a impulsar esta línea. Y concretamente, los fondos estructurales, el conjunto de los fondos estructurales, deben dedicar el 22% del conjunto de los fondos estructurales a proyectos de lucha contra el cambio climático. Es decir, eficiencia energética, es decir, economía descarbonizada, eficiencia energética y renovables. Y luego el FEDER tiene otro porcentaje muy interesante para los ayuntamientos. El FEDER tiene que destinar el 5% a proyectos urbanos sostenibles integrados. Esto es muy importante porque, igual que he dicho que uno de los criterios de aplicación del FEDER va a ser menos subvención directa y más apoyo a la financiación de proyectos, también con respecto a la eficiencia energética se va a apoyar más los proyectos integrales de eficiencia energética que medidas puntuales de eficiencia energética. Es decir, a un ayuntamiento le van a financiar mejor un proyecto integral de eficiencia energética donde el conjunto de formas de uso y consumo de energía se junten en un mismo proyecto, es decir, transporte, edificios, pymes, polígonos industriales, edificios públicos, alumbrado. Es decir, si todas esas actuaciones, movilidad sostenible, si todas esas actuaciones las juntas en un proyecto integral, ese proyecto va a tener un tratamiento muy distinto a si solamente presentáis un proyecto para cambiar o renovar el alumbrado. ¿Me habéis entendido? Esas son las líneas del FEDER. Me parece muy importante porque yo os voy a decir que hay mucho dinero. Concretamente, en este acuerdo de asociación, son los datos que yo tengo aquí del acuerdo de asociación, para economía baja en carbono, para el eje de economía baja en carbono, el FEDER va a dedicar a España 3.300 millones de euros en los próximos 7 años, 3.300 millones de euros. Y yo los datos de Extremadura que tengo, del conjunto del FEDER, no solamente lo que vaya a dedicarse a la Agencia Extremeña de Energía o a la Dirección General de Energía, el conjunto del FEDER para Extremadura son 679 millones. Y el conjunto del FEADER son 890 millones de euros. Si aplicamos los porcentajes de un 22% a la lucha contra el cambio climático, etcétera, yo creo que no va a haber un problema de falta de recursos por parte de Bruselas. Yo creo que el problema que podemos estar planteándonos, no solamente en Extremadura, sino en toda España, es la falta de mercado y la falta de demanda, es decir, la falta de proyectos. Y yo creo que quizás lo que habría que hacer fundamentalmente para optimizar estos recursos, porque estos recursos además el primero que llegue se los lleva. Es decir, si España no es capaz de gastárselo, se lo darán a Polonia. Y si España necesita más fondos, seguro que habrá una reprogramación y podrás coger más fondos. Por lo tanto, yo creo que esta es una magnífica oportunidad y ya voy a terminar porque creo que la conclusión de todo esto, vuelvo al concepto de transición energética, pues yo creo que el mundo, y yo creo que ni Extremadura ni España se va a quedar ajeno a este proceso mundial, gobierne quien gobierne y existan las reformas que existan. Yo creo que esa transición hacia un modelo de negocio energético basado en la demanda y basado en la eficiencia energética pasa por dos elementos que ya también están visibles en nuestra realidad. El primero de ellos es el reconocimiento del consumidor como la parte central del sistema energético. Esto es una modificación por completo de la concepción o de la cultura energética de nuestro país. La cultura energética de nuestro país es que el principal, agente del sector energético era la compañía eléctrica. No, pues ahora no. En el mundo ahora mismo quien va a marcar, quien tiene la llave del sistema es el consumidor, es la demanda. Y esto está escrito en las directivas europeas y esto va a ser sí o sí. Y el segundo elemento fundamental es un nuevo concepto de ciudad.
yo creo que, y perdonadme que yo siempre que digo esto, siempre alguien me va a decir, Javier, también en el campo, también en otros ámbitos, no digo que no, pero quiero deciros que la ciudad, el entorno de la ciudad, no solamente es la capital de provincia, es cualquier pueblo, cualquier ente urbano, son los centros de mayor consumo de energía y de mayor cantidad de emisiones de CO2. Y yo creo que estas tecnologías de la generación descentralizada, de las renovables, del autoconsumo y de la eficiencia energética nos abren el concepto de un nuevo concepto de ciudad sostenible tanto a través de la concepción del edificio como del transporte sostenible. Y nada más, yo creo que sinceramente tenemos una grandísima oportunidad, seguramente por haber hecho un modelo económico derrochador de energía en las pasadas décadas, ahora tenemos una oportunidad de que tenemos un potencial de ahorro energético que nos da pie a creación de empleos, a creación de empresas, a creación de riqueza, a crear una economía distinta, una economía sostenible. Y yo creo que eso, en la medida que lo podamos aprovechar, tendremos seguramente pues, una Extremadura mucho más fuerte, más potente y un país también mucho más fuerte y más potente. Nada más y muchas gracias. Bueno, no sé si... Creo que tenemos más dudas o más incertidumbre. Si alguien le quiere hacer una pregunta, como vamos bien de tiempo, yo creo que sería posible. Nadie se anima. Venga, José Rivero Sudón. Un segundito que te van a bajar el micro. Sí, hola. ¿No cree que con la cantidad de parques fotovoltaicos que se están anunciando, ya nos comentaba la directora que aquí en Extremadura ya le han dado el visto bueno a uno de 300 megas, ¿no cree que nos pasará un poco como pasó con el autoconsumo, para la venta de energía, que había un objetivo de no llegaba a 400 megas y en cuestión de un par de años se instalaron 4.000. ¿Qué control hay de todos esos parques que se están promoviendo en España? Me consta que en Murcia hay varios de cientos de megavatios. ¿Y cómo se tiene en cuenta todo esto? Porque me da la impresión de que llegará un momento, no creo que tardemos más de 2, 3, 4 o 5 años como mucho, que la fotovoltaica ya genere más energía eléctrica de la que se consuma puntualmente, como está pasando algunos días del año con la eólica, que ya cubren el 100%. ¿Eso cómo se va a gestionar? ¿Ese exceso de energía? ¿Dónde va a parar? ¿O qué desconectamos? ¿No cree que eso hará que se incrementen más los costes de peaje y de otras? Y que luego, pues que por otro lado, impida el crecimiento de autoconsumo, que realmente, bajo mi punto de vista, el autoconsumo es mucho más eficiente que la producción centralizada. Esa era un poco la reflexión a tipo pregunta. Sí, es una reflexión muy interesante y yo creo que con un poquito de perspectiva histórica, pues a mí me sorprende cómo en poco tiempo, porque aunque sea mucho tiempo, es poco tiempo, ha cambiado el panorama energético en España. España tiene una situación privilegiada, ahora os diré por qué. Pero en el año 2002, en España no había suficiente generación para abastecer la demanda energética. Había un índice de cobertura muy estrecho y entonces en el año 2002 pues, se aprueba la infraestructura, la planificación de infraestructuras gasistas y se le dice a todas las compañías energéticas por parte del gobierno de entonces, oigan, inviertan en gas natural que cualquier día podemos tener un cero nacional. Y entonces pues es cuando empieza en el año 2002 las inversiones en ciclos combinados de gas. Curiosamente en el año 99, el primer gobierno de Aznar aprueba el plan de renovables 1999-2010, donde se establece ya que el 12% de consumo primario de renovables para el año 2010 y entonces se ponen en marcha una serie de iniciativas para
incentivar pues, la generación renovable y sobre todo la generación con gas. Cuando llega la crisis, en el año 2008, pues resulta que España ya empieza a tener una potencia instalada muy superior a la punta de demanda, pero no cambia la política energética. Es decir, nadie se da cuenta del tema y hasta que aparece un Real Decreto en el año 2012, el Real Decreto 13-2012, donde reconoce también pues, que hay en ese Real Decreto se reconoce ya, este Gobierno reconoce la sobrecapacidad del sistema gasista. Y entonces paraliza todas las infraestructuras gasistas. La verdad es que no las paraliza, porque Castor se siguió ejecutando hasta el año 2013 y en el año 2013 pues pasó lo que pasó, ¿no? Y yo creo que la conclusión que saco es que hemos pasado de una, digamos, falta de energía a una sobrecapacidad de nuestro parque de generación. ¿Qué es la conclusión que yo saco? Bueno, pues que no ha habido una planificación energética seria. Yo creo que España en este momento sigue sin tener una planificación energética seria. Pero ¿por qué digo que nuestra situación es excelente? Pues porque nuestro índice de cobertura ahora es del 1,7%, es decir, nos sobra casi, no llega a la mitad de la potencia instalada que tenemos. Con lo cual España sí que tendría la oportunidad que no tienen otros países como Alemania, Francia y Reino Unido de sentarse y hacer una planificación energética muy seria, en el sentido de que, bueno, pues como nos sobra capacidad, nosotros no tenemos necesidad ahora, pues yo qué sé, de hacer centrales de gas, centrales nucleares, grandes instalaciones de fotovoltaica o eólica. Vamos a sentarnos y vamos a planificar nuestro modelo energético no para el año 2020, sino para el año 2050. Alemania lo está haciendo, Dinamarca lo está haciendo, Francia ha empezado a hacerlo, Inglaterra o Reino Unido tiene también sus objetivos de planificación a largo plazo. España no los tiene. Y yo creo que ese problema de falta de planificación es lo que hace que, bueno, pues mañana hacemos una inversión no sé qué, salen los números, la hacemos. Ahora pues hacemos parques desconectados sin prima, ¿no? No necesitamos planificación, pues los hacemos. Y no hay una planificación energética seria que diga qué modelo energético queremos para el futuro. Porque, claro, si hacemos caso al Gobierno, queremos un modelo energético con mucho fracking, con mucho más gas todavía, y si hallamos petróleo, pues con petróleo. Y claro, ese modelo energético que se nos está vendiendo es un modelo energético que no existe todavía, excepto el gas de Argelia. El gas de Argelia sí que existe en gran abundancia. El fracking no existe y el petróleo en Canarias o en el Levante no existe. Es una probabilidad entre muchas, pero se apuesta por un modelo que no existe, que es muy caro, que es contaminante y que a lo mejor no hay petróleo en Canarias, o a lo mejor no hay fracking donde dicen que hay fracking, con lo cual es una inseguridad tremenda. O queremos un modelo en el que el primer objetivo de política energética que pondría en este país es, oiga, yo tengo que reducir mi dependencia energética. España no es un país competitivo porque tiene 20 puntos más de dependencia energética que la media europea. Y bueno, pues yo tengo que reducir eso. No hay ningún país moderno, con una economía moderna, que dependa su 56% de importación de gas de un solo suministrador. No quiero pensar mal de lo que puede pasar en el futuro, pero depender de un 56% de un solo suministrador es un riesgo de seguridad nacional. Diga lo que diga quien lo diga. Es un riesgo de seguridad nacional. ¿Quiero un modelo dependiente y con combustibles fósiles? Pues venga, adelante. Y paralizo todas las renovables. ¿Quiero un modelo en el que la autosuficiencia sea un principio que realmente me garantiza un desarrollo económico, un desarrollo local, un equilibrio territorial? Porque en lo que tú has planteado hay una cosa que a mí me parece horrible, y es que en este país hemos perdido el concepto de ordenación del territorio. Es decir, no se trata de inundar España de grandes parques fotovoltaicos, se trata de decir qué quiero hacer yo en mi territorio y ordenarlo. Porque, claro, el problema, mi concepción, y en esto a lo mejor también estoy equivocado y me podéis criticar y decir que, Javier, estás equivocado, pero yo creo que el futuro de las renovables va a estar en la generación descentralizada, es decir, no va a estar en grandes instalaciones, sino en la microgeneración y la aplicación de las renovables al urbanismo y el transporte. Hay alguna excepción. Yo, por ejemplo, no concibo el coche eléctrico suministrado con gas. O sea, me parece una verdadera
un contrasentido, es decir, el coche eléctrico tiene que ser con renovables. A lo mejor sí que es necesario, en función de ese concepto de ordenación del territorio, hacer una planta fotovoltaica para que suministre a X puntos de recarga de coche eléctrico. Es decir, yo creo que lo que me estás planteando, pues a mí me parece un desorden, por llamarlo de alguna manera, por una falta de planificación y de criterios serios. Es decir, claro, si no hay una planificación estatal, a una comunidad autónoma le resulta muy difícil también. Es decir, no todo se debe de valorar con una óptica de decir, bueno, quiero ser, eso yo creo que ya no existe, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el año 2008 todas las comunidades autónomas estaban, digamos, peleando en el buen sentido por ser la primera comunidad autónoma del país en energía fotovoltaica, en energía eólica, y yo creo que eso se ha debido de superar, porque eso es una aberración. Y yo creo que falta un concepto, primero, de ordenación del territorio y luego una planificación que diga, pues se puede hacer, pues no se puede hacer. Nuestros objetivos de política energética, yo digo que, por ejemplo, pues de cara a un futuro, digamos, competitivo de nuestra economía, pues tiene que ser una planificación donde el primer objetivo sea reducir, pero reducir drásticamente la dependencia energética. En segundo lugar, reducir la intensidad energética. Y en tercer lugar, que de esto casi nunca o casi nadie se habla, reducir las emisiones de CO2. Reducir las emisiones de CO2 ahora mismo puede parecer no sé cómo decirlo, algo medioambiental. Y sin embargo, el coste del CO2 cada año que pasa es creciente. El coste del CO2 para cualquier economía incluso puede llegar a ser insoportable para áreas que puedan estar más afectadas por los impactos del cambio climático. Llámese todo el litoral español y algunas zonas más. Yo sé lo que me planteas, yo no te puedo dar la solución porque la solución es que es política energética. Y la política energética que tenemos actualmente, pues yo creo que nos lleva a un futuro, yo creo que bastante inseguro. Es decir, a lo mejor una planificación te puede decir cuánta fotovoltaica podemos admitir y cuánta fotovoltaica necesitamos, pues o bien para el coche eléctrico o bien para la generación descentralizada que queramos meter en el sistema. Pero vamos, hay una cosa que está demostrada en este momento, es que nuestro sistema sí puede. A mí me decían hace 15 años, Javier, en el sistema no caben más de 10.000 megavatios eólicos. Y ahora se ha demostrado que, a mí todo lo que me dijeron hace 10 años que era imposible, resulta que se ha hecho posible. Es decir, que yo creo que tenemos la tecnología y lo que hay que hacer es gestionarla de la manera más racional posible. Muchas gracias. Otra pregunta, nuestra directora general. Buenos días. Yo solamente quería aportar a esta pregunta que ha trasladado José Rivero. Respecto a la implantación de los grandes parques fotovoltaicos en Extremadura, simplemente, bueno, lógicamente se trata de una iniciativa empresarial, varias iniciativas empresariales que se pusieron en marcha hace ya tiempo. Sabéis que la tramitación de estos parques es un proceso administrativamente complejo y largo y que en este caso, por tratarse de grandes plantas fotovoltaicas por encima de 50 megavatios, la autorización y toda la tramitación administrativa depende del Ministerio de Industria, del Gobierno central. Con lo cual, el papel aquí del Gobierno autonómico no es otro que, como no podría ser de otra manera, acompañar al empresario en aquellos trámites o aquellos informes que dependan de nuestra Administración. Pero quiero decir que, al final, el empresario ve una oportunidad de negocio en el marco de una regulación nacional a través de un Real Decreto 1955, por el cual puede, lógicamente, poner en marcha estos parques y, al final, es una iniciativa, digamos, privada que tiene un contexto regulatorio que lo ampara y, lógicamente, pues no podremos, no es opción del Gobierno autonómico, ni mucho menos, paralizar ese tipo de iniciativas empresariales, sino todo lo contrario, ¿no? Bien es cierto que, bueno, cuando haya otro contexto regulatorio diferente, donde el autoconsumo y la generación distribuida tengan mayor capacidad de desarrollo, estoy segura que el propio mercado se va también a autorregular y los empresarios buscarán otro tipo de iniciativas quizás no tan focalizadas a la gran generación como está siendo ahora. Pero simplemente eso, puntualizar que nuestro papel en este caso pues está siendo pues, asistir al empresario en esta iniciativa como los asistimos lógicamente en cualquier otra iniciativa empresarial que sea legal y que busque generación de empleo y de riqueza, ¿no? ¿¿Alguna otra pregunta? Pues
nada, muchísimas gracias, Javier, por tu exposición y esperemos verte otra vez pronto por aquí, por Badajoz. Cuando queráis, muchas gracias. Os dejo unos ejemplares de este documento que os he dicho al principio, del autoconsumo como hilo conductor de las directivas europeas, para que lo tengáis y, bueno, en la página web podéis verlo también. Lo leeremos detenidamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.